La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, queremos darle la más cordial bienvenida. Damos gracias al Señor, al Dios fiel, que en su amor y en su misericordia, Él nos da la oportunidad de poder llegar hasta ustedes. Nosotros creemos que no hay casualidades, hay propósito de Dios. Y si tú nos has encontrado por el medio que sea, de seguro hay propósito de Dios. Vamos hoy a abrir el libro santo y a extraer el rema del Espíritu. Recuerden ustedes que lo que está escrito es el Logos, pero necesitamos de la iluminación del Espíritu Santo para extraer el rema del Espíritu. Así que entonces yo espero en Dios que hoy Él nos hable a todos nosotros. Una vez más yo voy a reiterar que tú eres muy bienvenido y vamos juntos a escudriñar el libro de Dios, el libro santo. Amén. La porción señalada por el Espíritu Santo es Génesis capítulo 22 en el verso 13. Génesis 22 en el versículo 13. Vamos a leerlo, está en pantalla. Dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Muy bien, que el Señor nos bendiga a través de su ya bendita palabra. Mis amados, hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que, si quieren, lo pueden poner en pantalla, titulado Trabado en un zarzal. Trabado en un zarzal. Quiero, primero que todo, poner en contexto lo que está pasando aquí en este texto. Ustedes saben que Dios probó a Abraham y Dios le pidió a su hijo amado que lo sacrificara en el altar. Es decir, Dios le instruyó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Abraham, de acuerdo a la Biblia, obedientemente decidió en fe sacrificar a su hijo. Y entonces lo preparó todo y se fue a uno de los montes donde Dios le instruyó. Preparó todo de antemano, que su hijo Isaac pregunta a su padre: y tenemos la leña, aquí tenemos el altar, lo tenemos todo, pero falta algo. ¿Y el sacrificado? Y entonces Abraham le dijo a su hijo: tranquilo, Dios se encargará. Y entonces ese muchacho, Isaac, porque no era un niño, era un muchacho, obedientemente dejó que su papá lo acostara en el altar del holocausto, del sacrificio, para ser entonces sacrificado. Si esta ha sido la instrucción, la Biblia no lo dice, pero si seguramente Abraham, con gran dolor de padre, digamos en su parte humana, yo no sé si estaba llorando, puede ser, pero de repente le comentó a su hijo que era una instrucción de Dios. Y su hijo, obedientemente también, porque no era un niño, era un muchacho, ya tenía una edad. Entonces, seguramente Isaac dijo: bueno, papá, si es una instrucción de Dios, amén, está bien. Y lo preparó. Y una vez que levantó su mano con el cuchillo para sacrificar al muchacho, Dios lo detiene y le dice:
Abraham, no sacrifiques al muchacho, ya te probé. Nosotros entendemos que desde que Abraham salió de su tienda, su casa, en su corazón, él ya había sacrificado al muchacho. Recuerden que Dios ve el corazón. Y como él lo sacrificó, en su corazón no fue necesario que lo sacrificara en el altar. Entonces volvemos al pasaje de Génesis 22:13, y es en ese momento donde dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Muy bien, vayamos entonces primero por partes. Mis hermanos, Abraham llamó a ese lugar Jehová proveerá. O sea, lo llamó Jehová Jireh, ¿verdad? Ustedes saben que ahí fue cuando, inspirado por el Espíritu, él llama a ese lugar Jehová Jireh, diciendo que Dios es el que se provee el sacrificio que le complace. Nosotros normalmente entendemos por Jehová Jireh, Dios nuestro proveedor. Y la verdad es que si nosotros nos apegamos a la definición del original, entonces tenemos que entender que Jehová Jireh es más que eso. Jehová Jireh es el Dios que se provee, oigan bien, que se provee aquello que requiere de nosotros, pero que nosotros no podemos dárselo. Eso es Jehová Jireh, el Dios que se provee el sacrificio que a Él le complace. Recuerden ustedes que a Dios le complace todo lo que es como Él. A Dios le complace todo lo que es como Él. Y recuerden que solo sube a Dios lo que es como Dios. Ahora yo estoy diciendo en mis palabras que Jehová Jireh es el Dios que se provee la ofrenda que es digna de Él, que requiere de nosotros, pero que nosotros no podemos dársela por una razón. ¿Y saben ustedes cuál es? Que nosotros somos pecadores. Muy bien, entonces así Dios proveyó a su Hijo. Ya aplicando un poquito, así Dios proveyó a su Hijo, el Cordero Santo, el cual sustituyó no solamente a Isaac, porque ese carnero que ustedes ven que estaba trabado en el zarzal por sus cuernos, de alguna manera nos habla de Cristo. Ahí nosotros podemos pensar que ese carnero representa a Cristo, porque ustedes saben que la Biblia habla de Cristo como el cordero que fue inmolado, como un corderito, el cordero que no abrió su boca. Y por todo lado encontramos eso en la Biblia. Entonces así Dios proveyó a su Hijo, el Cordero Santo, el cual sustituyó no solamente a Isaac, sino a nosotros también. Sino a nosotros también. Mis hermanos, escúchenme. Jesús fue el Cordero trabado en la voluntad de Dios. ¿Qué yo dije? Jesús fue el Cordero trabado en la voluntad de Dios desde la eternidad, para manifestarse a su tiempo en la cruz del Calvario, que pudiéramos decir en el altar del sacrificio. Porque la cruz del Calvario puede entenderse como el altar del sacrificio.
Entonces, para manifestarse a su tiempo en ese altar del sacrificio y ser ofrecido por nosotros. Pero ahora les voy a decir algo. De la misma manera, estamos también nosotros todos trabados en el zarzal de Dios para hacer la voluntad del Padre Celestial. Hermano mío, el zarzal es un arbusto silvestre, espinoso y de ramas enredadas, como ustedes lo vieron en la imagen. Si quiere, ponen por favor el título del mensaje en imagen. Ustedes ven ahí la zarza. Ustedes recuerdan cuando Dios llamó a Moisés, que Moisés, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, dice que iba por el desierto y vio una zarza ardiente. Pero eso era normal en el desierto, entre tanto calor era normal que un arbusto como ese, una zarza, ardiera. Eso no fue lo que le llamó la atención a Moisés. Lo que le llamó la atención es que no se consumía, o sea, que no se apagaba. Es extraño. Y entonces dice la escritura que dijo: iré a ver de qué se trata este asunto, poniéndolo en mis términos. Entonces, ustedes ven que la zarza o el zarzal del que está hablando la Biblia, ahí ustedes ven las ramas enredadas. Qué interesante. Entonces, la zarza es un árbol que lo más alto que crece son unos 2 metros quizás. Y es un tipo de arbusto del desierto, de esos terrenos, de esos climas, para que se entienda. Pero si nosotros vamos a la representación, porque de eso se trata, vamos viendo un poco de información y vamos aplicando por el Espíritu. El zarzal representa el lugar del sacrificio y sustitución. El lugar del sacrificio y sustitución. No es coincidencia que el carnero estuviera atrapado justo en ese arbusto espinoso. Ahora, el carnero simboliza la provisión de Dios. El carnero simboliza la provisión de Dios. Entonces, en lugar de Isaac, Dios provee un sacrificio. Y eso es un acto de misericordia y de amor. Y ahora yo le voy a decir algo, amado. Todo creyente, toda persona que ha nacido de nuevo, es una ofrenda provista para Dios. Dile al que tienes a tu lado: tú eres una ofrenda provista para Dios. Quiero que lo entiendas, porque mi deseo es que usted reciba el rema del Espíritu. Todo creyente es una ofrenda provista para Dios, como aquel carnero trabado en el zarzal. Pero escúcheme en un momento. Quiero que piense un momentito en esa experiencia que está teniendo Abraham, y que en un momento Dios le dice: detente, no sacrifiques al muchacho, el altar está listo y por supuesto que hay que hacer un sacrificio. ¿Y cómo? Repentinamente alza su mirada y ve en el zarzal a un carnero trabado. Yo pregunto: ¿quién hizo eso? ¿Quién lo hizo? Jehová Jireh. ¿Quién lo hizo? Jehová Jireh. Abraham ya no tenía que sacrificarle a Dios. ¿Qué le iba a sacrificar? Pero hay que hacer un sacrificio. Dios es digno de ese sacrificio. Y alza su mirada
Y es interesante cómo Dios escoge un zarzal, que ya dije que es un arbusto pequeño relativamente, débil. ¿Por qué no escogió un árbol? ¿Me entiendes? Un olivo, no sé. Pero escogió, que más adelante, porque esto no es un mensaje que yo voy a compartir solamente, vamos a seguir hablando acerca de esto. Pero más adelante vamos a entender un poco más de lo que ilustra la zarza. Yo hablé algo en días pasados, en uno de los temas, yo no recuerdo cuándo, sé que en días pasados, y quizás en un matutino yo mencioné que Dios decidió adrede, o sea, a propósito, manifestarse en una zarza ardiente para mostrarle a Moisés que él, siendo Dios, se humillaba a tal nivel, porque Dios quería enseñarle a Moisés que las cosas se iban a hacer no con su fuerza, con la de Moisés, sino con la fuerza de Dios. Ustedes saben que ese hombre tuvo que aprender que él no era nadie. Tuvo que aprender que no era nadie. Y tuvo que aprender quién era Dios. Eso se aprende. Eso sí, aprender que uno no es nadie, que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Eso se tiene que aprender. Por eso este mensaje, piensen en esto, que parece contradictorio: el ungimiento de las debilidades, para decir que Dios necesita debilitarte a ti para trabajar con tus debilidades. Porque Dios no usa nuestra fuerza, sino que usa nuestras debilidades. En ese zarzal, ¿saben qué estaba pasando con ese carnero? Que quedó trabado, ¿de dónde? De sus cuernos. ¿Por qué de sus cuernos? Porque ahí está la fuerza. Y a ese carnero, Dios, al trabarlo en ese zarzal, ¿saben qué estaba haciendo? Debilitándolo. Dios lo tomó de sus fuerzas. ¿Nunca han visto un documental, este tipo de animales, cómo ellos entrelazan sus cuernos? Porque ahí está la fuerza. Y entonces Dios está debilitando al carnero. Escúcheme, Dios está debilitando al carnero. Ahí lo tiene trabado. ¿Cuántos carneros se sienten trabados en la voluntad de Dios? Ahí están trabados, pero Dios lo está debilitando, porque después de ahí, ¿saben para dónde va ese carnerito? ¿Para dónde va? Para el altar del sacrificio. Familiarícense con esos términos, que ese es mi trabajo hoy, familiarizarlos a ustedes con este mensaje. Yo no tengo prisa, por eso ustedes ven que voy tranquilo, pero ahí está la intención. Y ya les dije a ustedes el rema: Dios no necesita nuestras fuerzas, todo lo contrario, nuestras fuerzas no le sirven a Dios. Por eso Dios necesita debilitarnos. Por eso ustedes ven el título del mensaje: trabado en un zarzal. Entonces, amados, yo les pregunto, ¿para dónde iba después ese carnero? ¿Para dónde? Para el altar del sacrificio. ¿Y qué es lo que iba a pasar ahí? Lo iban a sacrificar. Tenía que morir. ¿Van captando por el Espíritu?
¿Van captando por el Espíritu la intención del mensaje? Primero, trabado en el zarzal. ¿Qué busca Dios ahí? Debilitar, eliminar las fuerzas humanas. Y después, mis hermanos, porque recuerden ustedes que Dios requiere de todos nosotros, de los creyentes, que nosotros estemos atados en el altar del sacrificio. Yo he hablado de eso también. Y voy a refrescar un poco eso en unos momentos. Pero entonces, amado, empezando a aplicar, porque, perdóname, porque mi intención no es ofenderte, pero yo quiero que en esa imagen trate de verse usted. Recuerden que les dije que primariamente ese carnero representa al Cordero, a Cristo. Pero después, así como Cristo, que es una ofrenda provista del Padre, yo dije que tú también eres una ofrenda provista del Padre. Yo lo dije. Y se recuerda que usted se lo dijo a su hermano. Que tú eres una ofrenda provista por el Padre. Pero entonces, antes de ser atado en los cuernos del altar, ese carnero, yo diría que el soplo del Espíritu, o sea, Dios dio una orden y el carnero iba buscando ese lugar. Iba buscando ese lugar porque estaba muy cerca. Solo alzó su mirada a Abraham y lo vio ahí trabadito. Como Dios diciendo, aquí lo tengo bien trabadito para que vengas por él. Por eso es Jehová Jireh. Abraham no tenía y Dios se lo proveyó. Pero el sacrificio no era para Abraham, el sacrificio era para Dios. La ofrenda, o sea, el sacrificio era para Dios. Por eso es que debemos entender entonces lo que significa Jehová Jireh. Entonces, yo puedo decir así, aplicando: antes de tú ser atado en los cuernos del altar, caminas hacia allá y Dios en el camino te traba para proveerte como una víctima. Síganme con cuidadito. ¿Ven ustedes por dónde Dios trabó el carnero? ¿Por dónde? Dígalo, es necesario para que usted se familiarice con eso. Por los cuernos. ¿Por qué por los cuernos? Porque ahí está su fuerza. O sea, si nosotros profundizamos un poco más sobre lo que representan los cuernos, encontraremos que un cuerno es sinónimo de fuerza y poder. Fuerza y poder. Y ya hemos dicho que antes de Dios atarte a los cuernos del altar, te traba en el zarzal. Y de ahí los problemas, las dificultades, la situación, Dios te traba en el zarzal. Pero ahora vamos a hablar por qué te traba y de dónde te traba. Permítame en un momentito nada más refrescar, amados, qué eran los cuernos del altar, para que todos podamos familiarizarnos, porque ya dije que esta es la introducción de este mensaje. ¿Qué eran los cuernos del altar? Resulta que en el tabernáculo y más adelante en el templo, tanto el altar del holocausto, que estaba en el atrio, como en el altar del incienso, que estaba en el lugar santo, estos altares tenían una característica particular. Y resulta que en cada una de las esquinas, de sus 4 esquinas, Dios instruyó que se les pusieran cuernos. Cuernos.
Yo no sé si quieren allá arriba buscar una imagen de, por ejemplo, el altar del holocausto, alguna imagen que esté bien nítida para ilustrarlo mejor. Eso puede ser también que nos ayude. Ustedes pueden poner ahí el altar del holocausto. Ya dije que estaba en el atrio, tómense en su tiempo y si puede lo hacen en un momento. Entonces resulta que en tiempos de angustia, algunas personas corrían al altar y se aferraban a los cuernos para pedir misericordia, Y les puedo dar un ejemplo. Hay ejemplos, pero voy a dar uno para no atrasarnos mucho, que es el ejemplo de un hombre que se llamaba Adonías. Y entonces en Primera de Reyes 1:50, aunque los tengo arriba trabajando, pero pueden proyectar Primera de Reyes 1:50. Dice: mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue. ¿Y qué dice? Y se asió de los cuernos del altar. Esto era una persona que estaba yendo a refugiarse en los cuernos del altar que estaban en el atrio, con el fin de que le perdonaran su vida. ¿Me entienden? Era un recurso de misericordia. Era como, no hay escapatoria. El único lugar que me queda es correr a los atrios del Señor. Ahí están, vean, el altar del holocausto. Ahí es, ustedes ven los cuernitos que están en las esquinas. Entonces la persona llegaba y se aferraba a los cuernos del altar, implorando misericordia. ¿Entienden lo que yo estoy tratando de explicar? Eso no es parte del mensaje, pero es necesario para que ustedes puedan entender lo que está pasando. Entonces, amados, una vez que he explicado un poquito acerca del altar, de los cuernos del altar, porque ustedes van a ver, incluso cuando vayan a los salmos, ustedes van a ver a algunos salmistas mencionar los cuernos del altar. Algunos decir: yo corro a los cuernos del altar y me aferro a los cuernos del altar, implorando ¿qué? Misericordia. Naturalmente todos nosotros estamos aquí por misericordia. ¿Acaso no dice la Biblia que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia? Dios se lo dijo a Moisés y nos lo dice a nosotros también. Nosotros estamos aquí por misericordia del Señor. ¿Entiende? Y naturalmente todos nosotros somos pecadores. Naturalmente no hay ni uno de nosotros mejor que el otro. Ni uno de nosotros mejor que el otro. Y el que se cree mejor, por cierto, está peor. Por eso es que tenemos que correr a los cuernos. Pero para correr, todo lo contrario, nosotros corremos de ese lugar de sacrificio. Huimos de un lugar donde me van a sacrificar, donde tengo que morir a mis deseos, a mis apetitos, a mis gustos. No, yo eso no lo quiero. Entonces Dios dice: está bien, es natural que tú no quieras esto. Entonces yo necesito debilitarte y yo voy a ungir tus debilidades. Eso lo vamos a entender más adelante. Dios necesita a un hombre, a una mujer totalmente rendido, diciéndole al Señor: aquí estoy, me aferro a los cuernos del altar. Oye, corriendo hacia el altar del sacrificio, no corriendo del altar del sacrificio. Y voy a explicar algo más. Resulta ser, si quiere, son tan amables y ponen la imagen del altar del holocausto otra vez. Hoy suena mucho como Antiguo Testamento, ¿no? Pero es la Biblia del Señor. Resulta que cuando llevaban al animalito para ponerlo en el altar del sacrificio,
Imagínate, la naturaleza del animal, ¿cuál es? O sea, revolcarse. O sea, ¿quién quiere que lo sacrifiquen? Naturalmente. Entonces lo amarraban. Por eso los cuernos del altar, para ser amarrado, de las patas, de las manos, bien amarrado. Por eso ustedes van a encontrar también cuando en algunos pasajes habla de amarrarnos a los cuernos del altar, porque yo no quiero que me suelte. Ahora yo le voy a decir algo. Cristo, yo dije que es el carnero que fue trabado en la voluntad del Señor desde la eternidad. Dios lo trabó. Ahora, nosotros naturalmente sabemos que fue voluntariamente, que Jesús dijo: sí, Padre, trábame a tu voluntad. Prepárame cuerpo, dice la Biblia. O sea, todos esos sacrificios de animales, nada de eso te llena. Prepárame cuerpo, iré yo. Y el Padre dice: sí, hijo, amén, así será. Naturalmente nosotros sabemos que la cruz, ya dije que fue el altar del sacrificio, no era necesario que a Jesús lo clavaran en la cruz. Pero aún así, para ilustrar muy bien todo el asunto, lo clavaron. Jesús no se iba a zafar, a quitar de esa cruz. Pero para que usted entienda, eso es lo que tiene que pasar con nosotros. Tenemos que amarrarnos a los cuernos del altar y no soltarnos por nada. Tenemos que clavarnos, quiero decir, en el altar del sacrificio. Amarrarnos de los cuernos y no soltarnos, no salirnos de la voluntad del Señor. El lenguaje que estoy utilizando hoy pareciera un lenguaje un poco extraño, pero no se preocupen, amados, porque yo les dije que estoy tratando nada más de introducir el mensaje. Por eso, desde que usted vea un título, el título del mensaje dice mucho, pero este título parece que no dice mucho. Trabado en un zarzal. ¿Qué dice este título? A veces cuando nosotros damos un título de un mensaje, ya está ahí el rema. Y por eso yo les estoy diciendo que es el ungimiento de nuestra debilidad. Porque a Dios no le sirven nuestras fuerzas. Dios necesita, hermano mío, debilitarnos. Es contradictorio. ¿Sí o no? Dios no necesita nuestra. Cada vez que alguien quiso ayudar a Dios, simplemente lo que pasó fue que atrasó, estorbó. Si no, piensen por un momento en Sara, junto con Abraham, tratando de ayudarle a Dios. Y vieron en Agar una solución a la promesa que Dios había hecho. Y eso estorbó terriblemente. Ustedes saben que Dios, como leímos al principio, siempre logra sus propósitos. O ustedes ven a Usa, a ese hombre que quiso ayudar para que no se cayera, ¿verdad? Diríamos en la aplicación, la presencia de Dios. ¿Ah? ¿Y qué pasó con ese hombre? De inmediato murió. No es ayuda lo que Dios necesita. Entonces, amados, Dios te traba ¿de dónde? ¿De dónde? De los cuernos. Y los cuernos nos habla ¿de qué? De fuerza y poder. Cada vez que tú crees que tienes una salida, esa salida Dios la va a eliminar. Cada vez que tú crees que tienes, no, yo todavía tengo un recurso, ese recurso Dios lo va a eliminar. Para que en último análisis, el único recurso en el que tú confíes se llama Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Aleluya. ¿Me entienden? Y ahora yo te voy a decir algo a ti aplicando. Y cuando te lo digo a ti, me lo digo a mí, ¿no? Para todos. Te lo digo a ti. Te lo digo a ti, tú que me escuchas. Tú eres un sustituto de ese carnero. Tú eres un sustituto de ese carnero. Es decir, tú eres ofrenda.
Diga amén o diga alguna cosita. Tú eres ofrenda. Fuiste predestinado para esto. Jehová Jireh, en el monte de Jehová fuiste provisto, mi querido carnerito. Repito, en el monte de Jehová fuiste provisto, mi querido carnerito. Por eso te digo, no te resistas. No te resistas. Recuerden que no hay mejor domador que Dios. ¿Qué yo dije? No hay mejor domador. Dios sabe dónde están tus fuerzas. Dios sabe dónde está eso en lo que tú pones tu confianza. Dios sabe. Es que delante de Dios, por eso es, delante de Dios, mi querido hermano, todos estamos desnudos, expuestos. Por eso llama la atención cuando Adán se esconde y porque Dios pregunta, ¿dónde estás? Y él dice, tuve miedo, vergüenza, porque estoy desnudo. ¿Usted sabe lo que es decirle a Dios que estaba desnudo? Si Dios lo había creado. Es una tontería. Eso es lo que pasa, mi querido hermano, cuando nosotros no entendemos que delante de Dios estamos expuestos. No hay nada que esconder. Dios conoce cuáles son tus cuernos. Mis hermanos, el Señor es sabio. El Señor es sabio. Y Él no te puede llevar al altar con toda esa fuerza de tus cuernos, de tus defensas. Porque ya dije que esa es la defensa del animal. Ahora vamos a leer el Salmo 92. Dice: cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Qué tristeza, ¿no? Dejen un momentito el pasaje. ¿Verdad que es una tristeza? Brotan los impíos como la hierba y florecen, dice, y florecen todos los que hacen iniquidad. Y tristemente, ¿para qué? Para ser destruidos eternamente. Siga. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Sigue. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Sigue. Pero tú, aquí está, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Escuche, seré ungido con aceite fresco. Sigue el 11. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Déjalo ahí un momentito. Y quiero que noten el énfasis donde dice: tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Escúchenme aquí. Es decir, tú aumentarás mis cuernos. Literal, eso es lo que... Fuerza, ahí es cuernos. De verdad, literal. Tú aumentarás mis cuernos. Porque cuando los impíos están floreciendo en su iniquidad, los justos están siendo trabados, debilitados, para llevarnos y amarrarnos con cuerdas de amor en los cuernos del altar. Voy a repetir, tú aumentarás mis fuerzas, pero vamos al original y encontramos que la palabra ahí significa cuernos, pero tú aumentarás mis cuernos como las del búfalo, es decir, tú aumentarás mis cuernos, literal, porque cuando los impíos están floreciendo en su iniquidad, los justos estamos siendo trabados, debilitados, para llevarnos y amarrarnos, como dice la Biblia, con cuerdas de amor en los cuernos del altar. ¿Han escuchado ustedes que Dios nos trae a Él con cuerdas humanas y dice con cuerdas de amor? Lo que tú no sabes es para dónde Dios te lleva. Para el altar del sacrificio.
Pero lo que tú tienes que saber es que todo esto es parte de un propósito y un diseño mucho más elevado de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros imaginamos. O sea que Dios lo que está procurando es su bien. Y el bien de Dios es tu bien y el mío. Amén. Amén. Así que entonces, amados, ese proceso se llama debilitamiento. Debilitamiento. Ese proceso, en ese proceso estamos, en el proceso de debilitarnos. Debilitamiento. Porque Jehová no trabaja con tus fuerzas, sino con tu debilidad. Así que Jehová toma tu fuerza y la convierte en debilidad. Y luego unge tu debilidad para convertirla en fuerza de búfalo. Voy a repetir otra vez. Así que Jehová toma tu fuerza y la convierte en debilidad. Y luego unge tu debilidad para convertirla en fuerza de búfalo. Y el salmista dice que será ungido con aceite fresco. Ahí ustedes lo ven. Seré ungido con aceite fresco. Y unción significa consagración. Otra vez, unción significa consagración. Y cuando hay ungimiento, se dan tres cosas, rapidito. Tres cosas cuando hay ungimiento. Delegación. O sea, en el ungimiento Dios está delegando. Pero también hay autorización. O sea, Dios está autorizando. Y también hay impartición. Es decir, capacitación. Esas tres cosas pasan cuando somos ungidos con aceite fresco. Delegación, autorización e impartición. En otras palabras, Dios consagra tu debilidad. Dios consagra tu debilidad. Y les voy a decir algo, en aras de ir concluyendo. Un ministro está listo para ser consagrado al ministerio cuando está debilitado. Óiganlo bien, un ministro está listo para ser consagrado al ministerio cuando está debilitado. Mis hermanos, mientras los impíos florecen en su maldad, Dios te tiene a ti en debilidad. Los impíos están creciendo en maldad y tú siendo debilitado hasta que llega el momento del aceite fresco. Seré ungido con aceite fresco. ¿Quieren leer ustedes conmigo ese pasaje que tenemos en pantalla? 1, 2, 3. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Escúchenme, amado, por el Espíritu les digo, nadie es tan fuerte como cuando está debilitado en la presencia de Dios. Entonces, resulta que en los cuernos del altar se untaba sangre en la expiación y aceite, especialmente en el altar de la intercesión. Vean qué interesante. Ya ustedes han oído que hemos dicho que Dios capacita incapacitando. Dios capacita incapacitando. Dios fortalece debilitando. Diga, Dios fortalece debilitando. En otras palabras, Él da vida a los que mueren. Pues cuando estamos muertos a la carne, estamos vivos para Dios. Que yo dije, cuando estamos muertos a la carne, estamos vivos para Dios. Así como cuando estamos débiles en la carne, somos fuertes para Dios.
Esta es la parte de la cruz que el diablo esconde para mantenernos ilusionados en la bendición de la vida nueva, para cuando nos trabemos muchos, retroceda. Es bueno entender a Dios para poder caminar con Él. Señor, no es lo mismo decir, Señor, es que yo no entiendo, a decir, Señor, yo entiendo que tú estás haciendo aquí algo, y lo que tú estás haciendo es bueno. Yo entiendo eso y nada más, y me aferro a tu voluntad, a tu corazón y a tu propósito. Más que mi deseo, lo que tú desees para mí es suficiente. ¿Entiende? Entonces Dios capacita incapacitando. Sepa por favor eso. Dios capacita incapacitando. Entonces es bueno entender a Dios para poder caminar con Él. Mi hermano mío, te voy a decir lo siguiente. Cristo murió por ti. Y la Biblia dice que Él te compró a precio de sangre. Él te compró a precio de sangre. Tú no eres de tu propiedad. Tú eres propiedad de Cristo. ¿No dicen amén? Bueno, no hay problema, eso no hay problema. Tú eres propiedad de Cristo. Él pagó un precio altísimo. ¿Saben el precio altísimo de su vida inmaculada? Justamente para que tú seas de Dios, para usar tu vida, para embellecerla, para que tu vida sea una saeta en sus manos, lanzada al propósito de su voluntad. Hermano mío, Dios unge tu debilidad para coronarte de honra, porque todo propósito de Dios está coronado de honra. Por eso yo me uno a la oración. Y yo digo también que mi oración es que tu corazón se rinda a Dios y que Jesucristo, el Hijo de Dios, es decir, tu Salvador, more en ti como el Señor de tu vida, para guiarla por el sendero de justicia, de luz y de honra, haciendo de tu debilidad su fuerza. Y terminamos con 2 Corintios 12, versículos 9 y 10, que en la medida que pasen los días lo veremos seguramente. Y me ha dicho, esto es Pablo, bástate mi gracia. ¿Qué dice? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Otra vez diga, porque mi poder, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, una vez que ha entendido esto, porque recuerden que el asunto era el aguijón, quítame este aguijón. Y digo, no porque te estoy debilitando, no porque te estoy debilitando, no porque estoy cumpliendo propósito. Recuerden que el aguijón tenía un propósito. Rápidamente el apóstol Pablo había sido llevado al paraíso, a estar con Dios, en el Espíritu, de seguro. Y vio cosas tan tremendas que, para que el apóstol una vez que bajara de allá, del paraíso, a la tierra, no se fuera a sentir muy orgulloso, no se fuera a sentir orgulloso. Entonces, como un antídoto en contra del orgullo, vean, estamos hablando de un apóstol, un hombre tremendo, un hombre de Dios, corría el riesgo de caer en el orgullo. Yo no soy digno de atar las correas de las sandalias de Pablo, muchísimo menos las de Cristo. Y Pablo
ese hombre de Dios? O sea, para que no se llenara de orgullo por causa de la experiencia que tuvo, Dios le dio. Yo quiero leer eso, perdónenme que nos quedemos un momentito más. Anterior, por favor, verso 8. Vamos a ver, más atrás, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado alguien que me debilitara, un aguijón en mi carne. Oiga cómo lo llama Pablo, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Un mensajero de Satanás siendo usado por Dios como un antídoto contra la enfermedad del orgullo en el apóstol Pablo. Y rogó a Dios, siga por favor el 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Quítame este mensajero de Satanás. Y dice el 9, y me ha contestado Dios, o sea, y me ha dicho, bástate mi gracia. Yo lo puedo poner en mis palabras, porque ese mensajero te es necesario para mantenerte con los pies en la tierra. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo te quiero en humildad y no en orgullo. Yo te quiero en debilidad y no en fuerza. Las fuerzas serán las mías, pero tú débil. Porque donde hay fuerza, Dios no da fuerza. Donde hay debilidad, es que Dios da fuerza. Por tanto, dice Pablo, oiga, qué misterio. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Entienden ustedes el ungimiento de las debilidades? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y el verso 10, ¿qué dice? Por lo cual, por amor a Cristo, oigan, esto es tremendo, me gozo en las debilidades. O sea, no me estoy quejando, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué, Pablito? Dímelo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Alabado sea el Señor. ¡Qué barbaridad! Me gozo en las debilidades, en afrentas. Después podemos estudiar eso. En necesidades para aquellos, los predicadores de la super prosperidad. Después podemos hablar de eso. En persecuciones. ¿Qué hace Pablo con las persecuciones? Se goza. En angustias. Hermano mío, es muy interesante lo que Dios a través de su palabra nos enseña. El carnerito trabado en el zarzal, Dios debilitando las fuerzas del carnero para más tarde llevarlo al altar del sacrificio. Aplícalo y entenderás perfectamente lo que Dios nos está diciendo. Dios no necesita nuestras fuerzas. Dios no trabaja con nuestras fuerzas, sino con nuestra debilidad. Así que no te extrañes, simplemente hay que rendirse, hay que caer. Y ojo, porque yo digo en el nombre de Jesús que Dios va a cerrar todas aquellas oportunidades, aquellas puertas que tú las ves como un recurso de fortaleza, de fuerza. Todos esos cuernos van a ser debilitados. Y entonces, una vez que sean debilitados, el débil podrá decir, fuerte soy. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Perseguida.
mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.